Muy buenos días. El mundo comienza esta jornada con varios focos de tensión que vuelven a poner a prueba la estabilidad internacional. La guerra en Ucrania deja uno de los ataques más graves contra Kiev en las últimas semanas. Estados Unidos anuncia una nueva ofensiva económica contra Irán mientras aumenta la presión alrededor del estrecho de Hormuz. Donald Trump vuelve a buscar una reunión con Kim Jong-un y en América Latina, Colombia enfrenta una fuerte controversia política por la presencia de rescatistas israelíes tras el terremoto. Además, continúan las consecuencias de un terremoto de magnitud 6.7 en Perú. Indonesia intensifica su lucha contra los incendios forestales y Washington endurece su política migratoria con una medida que provoca una nueva disputa con México. Estas son las noticias que marcan la jornada. Comenzamos en Ucrania. Un masivo ataque ruso con misiles y drones dejó al menos 16 personas muertas y más de 40 heridos en Kiev y zonas de la región capitalina. De acuerdo con los balances difundidos después de la ofensiva, el ataque alcanzó zonas residenciales, una escuela y un centro médico infantil. Las autoridades ucranianas informaron que Rusia empleó una combinación de misiles balísticos, misiles crucero y drones. La Fuerza Aérea Ucraniana afirmó haber derribado una parte importante de los proyectiles y drones, aunque los misiles balísticos de alta velocidad continúan representando uno de los mayores desafíos para las defensas aéreas. El presidente Volodymyr Zelensky volvió a reclamar más sistemas de defensa aérea Patriot y aseguró que la falta de protección contra misiles balísticos está provocando víctimas. Pero el ataque también tiene una dimensión internacional. Después de la ofensiva, países vecinos de Ucrania elevaron sus niveles de vigilancia aérea. Rumania activó aeronaves de combate después de detectar objetivos cerca de su espacio aéreo, mientras Polonia también reforzó sus defensas. Y mientras Ucrania denuncia una nueva escalada rusa, Moscú afirma estar dispuesto a escuchar nuevas propuestas para poner fin al conflicto. La guerra, por lo tanto, continúa combinando ofensivas militares con una intensa batalla diplomática. Pasamos ahora a Oriente Medio. La administración de Donald Trump anunció una nueva ofensiva económica contra Irán. El secretario de Tesoro estadounidense Scott Bessent aseguró que Washington prepara lo que calificó como las sanciones más duras de la historia contra Teherán. La advertencia llega después de que Trump amenazara con una especie de guerra económica contra Irán y contra los países que continúen proporcionándole apoyo económico. Washington sostiene que aumentar la presión financiera podría reducir la necesidad de nuevas operaciones militares. Pero China ya respondió. Beijing cuestionó la estrategia estadounidense y afirmó que las sanciones no resolverán la crisis. El problema es que China es uno de los principales compradores del petróleo iraní, por lo que cualquier intento de Washington de cortar estas ventas podría abrir un nuevo frente entre Estados Unidos y China. Y mientras tanto, el estrecho de Hormuz continúa en el centro de la crisis. De Oriente Medio viajamos a Asia. Donald Trump quiere reunirse nuevamente con Kim Jong-un. El presidente estadounidense aseguró que pretende mantener una nueva reunión con el líder norcoreano antes de finalizar el año, pero Pyongyang no parece dispuesto a aceptar las condiciones de Washington. Corea del Norte ha dejado claro que no quiere poner sobre la mesa su política nuclear simplemente por una reunión. La situación se vuelve todavía más delicada porque paralelamente continúan las tensiones militares en la península coreana. Estados Unidos y Corea del Sur redujeron el alcance y duración de sus ejercicios militares conjuntos, una decisión impulsada por Washington. Pyongyang, sin embargo, considera que los ejercicios militares continúan siendo una amenaza y Corea del Sur acaba de presentar otra cifra que vuelve a encender las alarmas. Su ministro de Defensa estima que Corea del Norte podría poseer entre 80 y 120 ojivas nucleares,
lo que significa que cualquier futura negociación entre Trump y Kim no sería solamente política, estaría directamente relacionada con uno de los arsenales nucleares más difíciles de controlar del planeta. Y ahora una noticia que vuelve a colocar a Sudamérica en el centro de la atención. Un terremoto de magnitud 6.7 sacudió a Perú. El sismo tuvo un epicentro en la zona central del país y fue ampliamente sentido incluso en Lima. Las primeras informaciones no reportaron daños generalizados de gran magnitud. La Marina peruana descartó una amenaza de tsunami, pero las autoridades mantienen la vigilancia debido a la posibilidad de réplicas. Aquí hay que hacer una precisión importante. Perú se encuentra dentro del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico y registra una intensa actividad sísmica. Por eso, las autoridades mantienen especial atención sobre cualquier réplica y sobre posibles daños que inicialmente no hayan sido detectados. Mientras tanto, Indonesia enfrenta una emergencia ambiental. Las autoridades han decidido concentrar esfuerzos en Kalimantan debido al aumento de los focos de incendios forestales. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres indicó que la región se convirtió en una prioridad dentro de la operación para controlar los incendios. El problema no se limita a Indonesia. El humo de los incendios puede desplazarse hacia países vecinos y afectar la calidad del aire en el sudeste asiático. Malasia ya ha sufrido episodios importantes de contaminación provocados por el humo de incendios forestales de la región. Las autoridades indonesias están desplegando recursos para controlar los focos y evitar que las llamas se extiendan. La magnitud del problema es especialmente importante porque los incendios forestales pueden afectar simultáneamente la salud pública, la agricultura, el transporte y la calidad del aire en varios países. Y llegamos a Colombia. La presencia de una brigada israelí de rescate enviada para colaborar después del terremoto que golpeó el país ha provocado una fuerte controversia política. La delegación está integrada por decenas de especialistas en búsqueda y rescate. Su misión oficial es participar en las labores de emergencia. Sin embargo, sectores de la izquierda colombiana, encabezados por el expresidente Gustavo Petro, han cuestionado la presencia del personal israelí y han planteado dudas sobre el componente político de esta cooperación. No traigan a los que tumban edificios con niños vivos dentro de los edificios. Ellos no saben de esto. Vienen esa otra cosa. Por favor, soberanía nacional. La controversia se produce en un momento particularmente sensible de las relaciones entre Colombia e Israel. Por otra parte, el gobierno colombiano defiende la necesidad de recibir ayuda internacional especializada para atender la emergencia. La discusión entonces se ha dividido en dos posiciones. Una sostiene que en una tragedia de esta magnitud debe priorizarse la capacidad técnica de los equipos que puedan ayudar a encontrar sobrevivientes. La otra considera que la cooperación con Israel no puede separarse del conflicto de Oriente Medio y de política exterior colombiana. Lo que sí está confirmado es que los equipos israelíes participan en las labores de emergencia. Nos trasladamos ahora a Estados Unidos. Una aeronave que transportaba 8 personas se estrelló en el oeste de Alaska. Según los primeros reportes, a bordo viajaban 2 pilotos y 6 pasajeros. La aeronave estaba vinculada a operaciones relacionadas con instalaciones de radar en una zona remota. Las autoridades de seguridad aérea iniciaron la investigación para determinar qué fue lo que ocurrió. La zona del accidente presenta condiciones particularmente difíciles para las operaciones de búsqueda y recuperación debido a su aislamiento. Los investigadores deberán determinar si el accidente estuvo relacionado con las condiciones meteorológicas, problemas mecánicos, factores humanos o una combinación de elementos. Por ahora, la prioridad es recuperar a las víctimas y obtener información que permita establecer las causas. La tensión diplomática alrededor de Israel también aumenta. Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Canadá y Noruega
Condenaron la decisión israelí de avanzar con licitaciones para nuevas viviendas dentro de proyectos de asentamientos E1 en Cisjordania. El proyecto contempla más de 1.200 viviendas. Los gobiernos que emitieron la declaración consideran que la expansión puede afectar gravemente la continuidad territorial palestina y dificultar todavía más la posibilidad de una solución de dos estados. Sus críticos sostienen que su expansión allí podría dividir territorialmente Cisjordania. Israel, por su parte, defiende su derecho a desarrollar los asentamientos y rechaza las críticas internacionales. La disputa podría ahora pasar de las declaraciones diplomáticas a posibles medidas económicas y políticas. Y seguimos en Oriente Medio. Los Emiratos Árabes Unidos suspendieron todas las actividades comerciales, intercambios y transacciones financieras con Irán hasta nuevo aviso. La decisión llegó después de que Emiratos informara que había detectado 2 misiles balísticos lanzados desde territorio iraní. Según las autoridades emiratíes, los proyectiles habrían estado relacionados con el tráfico marítimo. Irán rechazó esas acusaciones y calificó las afirmaciones iniciales de infundadas. La decisión de Emiratos es especialmente importante porque se trata de uno de los principales centros comerciales y financieros del Golfo. Además, el país mantiene una posición estratégica frente al estrecho de Hormuz. La suspensión comercial aumenta la presión regional sobre Irán y demuestra que las consecuencias de la guerra están comenzando a afectar incluso a países que anteriormente intentaban mantener abiertos sus canales económicos con Teherán. Mientras continúan los ataques, aparece una nueva señal diplomática desde Moscú. Rusia afirma estar dispuesta a escuchar nuevas ideas para poner fin a la guerra en Ucrania, pero hay una condición. El Kremlin insiste en que cualquier propuesta debe reconocer lo que Moscú considera las realidades territoriales y militares existentes. La declaración llega después del devastador ataque contra Kiev. Por un lado, Rusia habla de disposición para escuchar propuestas. Por otro, sus fuerzas continúan lanzando ataques de gran intensidad contra territorio ucraniano. Volvemos a la península coreana. Corea del Sur y Estados Unidos han reducido el alcance de sus ejercicios militares anuales. La decisión se produce después de que Trump impulsara cambios en la cooperación militar con Seúl, pero la medida no ha logrado reducir las tensiones. Corea del Norte sostiene que los ejercicios siguen siendo provocadores. Mientras tanto, Corea del Sur calcula que Pyongyang podría disponer de entre 80 a 120 armas nucleares. El dato aumenta la preocupación internacional porque muestra que la capacidad nuclear norcoreana podría ser considerablemente mayor de lo que algunas estimaciones estadounidenses habían señalado. Y todo esto ocurre justo cuando Trump intenta abrir nuevamente la puerta en una reunión con Kim Jong-un. En Yemen, los ataques vinculados a los hutíes continúan generando preocupación por su parte posible impacto a la seguridad marítima regional. Los hutíes, respaldados por Irán, han incrementado las acciones con drones y misiles contra objetivos relacionados con Arabia Saudita y zonas del próximo Mar Rojo. Y cerramos con una noticia que afecta directamente a Latinoamérica. Estados Unidos ha enviado aproximadamente 2.300 ciudadanos mexicanos deportados a Guatemala durante 2026. La medida genera una fuerte reacción del gobierno mexicano. Tradicionalmente, los ciudadanos mexicanos deportados desde Estados Unidos son enviados directamente a México, pero la administración Trump ha aumentado el uso de terceros países para recibir deportados. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó que ciudadanos mexicanos han llegado al país y posteriormente son trasladados a México. La Cancillería mexicana cuestionó la práctica y trabaja para garantizar que sus ciudadanos puedan regresar directamente a territorio mexicano. La polémica tiene implicaciones mucho mayores que el simple traslado de personas. La política estadounidense de deportaciones hacia países terceros está modificando la cooperación migratoria en toda la región. Y México, uno de los principales socios de Washington, está dejando claro que no acepta que sus ciudadanos sean enviados a otros países
antes de regresar a territorio mexicano. Y así llegamos al final de esta edición internacional. Hoy tenemos varios focos que podrían evolucionar durante las próximas horas. En Ucrania, Rusia continúa golpeando objetivos en medio de nuevas señales diplomáticas. En Oriente Medio, Estados Unidos prepara una nueva ofensiva económica contra Irán mientras aumentan las tensiones alrededor del estrecho de Hormuz. En Asia, Donald Trump intenta abrir nuevamente el diálogo con Kim Jong-un mientras Corea del Norte mantiene su postura nuclear. En América Latina, Colombia continúa enfrentando las consecuencias del terremoto y una creciente controversia política alrededor de la ayuda israelí. Mientras tanto, los incendios en Indonesia, el terremoto en Perú y las emergencias climáticas de distintas regiones mantienen activa la vigilancia internacional. Nos vemos en la próxima actualización.